Muchísimas gracias, muy buenos días por todo. Yo feliz de estar una vez más en esta Cámara, muy pujante y siempre bien dirigida por nuestra querida presidenta. Yo quiero agradecer primero la invitación a la ingeniera presidenta de la Cámara, Elena Ríos, por esta cordial invitación. Para mí, estar presente con ustedes, empresarios de la región, para ver cómo hacemos el impulso al desarrollo de Ancash es sumamente relevante. No puedo dejar de comentar lo que acabamos de escuchar, el tema de la corrupción, porque claro, son temas que duelen, ¿no? Que nos duelen como empresarios, nos duelen como peruanos, o sea, como país. ¿Cómo es posible que países como el nuestro pierda 24.000 millones de soles al año por actos de corrupción? Eso es un tema inaudito. Y lo que más inaudito es, y a mí me da más coraje, que es una estadística que lo lleva anualmente la Contraloría General de la República, que justamente es la encargada de que no haya corrupción en el Perú. Y todos los años dicen que cada vez hay más corrupción y más corrupción y más corrupción. Bueno, esto es un tema de institucionalidad que nos debe llevar a reflexionar y a pensar que en el Perú algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, pero necesitamos darnos cuenta de por dónde estamos caminando y cómo vamos a transitar al desarrollo, que es la propuesta que le vengo a hacer. El presentador tuvo a bien comentar que había presentado un libro. En efecto, hay un libro que he escrito y lo he puesto a consideración de toda la sociedad peruana, que es respecto a cómo llevar al Perú a ser un país perteneciente al primer mundo en el 2050. Algunos me dirán que soy demasiado optimista. Ojalá que nunca pierda ese optimismo y ojalá que los peruanos nunca perdamos ese optimismo. Pero pisando tierra les puedo decir que el Perú sí en el 2050 puede ser un país del primer mundo, un país desarrollado. Tiene todas las características y nos cansamos de decirlo. Lo que falta, lo que sobra en el Perú son recursos. Y lo que falta es un buen plan de desarrollo a largo plazo. Porque el Perú hasta hoy no aprende a pensar en el largo plazo. Hoy vamos a tener en la tarde candidatos a diputados y senadores, y ojalá alguno de ellos nos hable en largo plazo, porque los políticos peruanos se han acostumbrado a hablar no solo en su horizonte temporal de su gestión, y no podemos hablar de más de 5 años de un proyecto porque ya no les toca inaugurar nada, ¿no es cierto? Entonces necesitamos cambiar ese estilo de pensamiento país. Necesitamos acostumbrarnos a hablar de un largo plazo. Por eso que hoy les vengo a hablar de un planteamiento de industria, de crecimiento, de desarrollo, pero a largo plazo. Una visión que el Perú al 2050 puede lograrlo y podría estar en ese club de países ricos como hace mucho tiempo deberíamos haberlo estado. Muy bien, en los 40 minutos que me han dado, corríjanme por favor, tengo 40 minutos, ¿sí? Ok, en esos 40 minutos yo quiero dividir la presentación en 3 partes. Primero, porque es lógico, más de uno de ustedes se preguntarán, ¿y por qué industria? ¿No es cierto? Realmente la industria es un motor para el desarrollo sostenible del país. ¿Y qué significa desarrollo sostenible también? Vamos a hablar en esta primera parte de lo que el mundo está haciendo, ¿eh? Porque cuando uno quiere hacer algo, lo primero que tiene que hacer es un análisis de mercado, ¿cierto? Uno va al mercado a ver qué quiere el cliente, cómo está la competencia, cuáles son las reglas del juego del sector, y sobre eso planea y planifica su plan estratégico. A eso estamos acostumbrados los empresarios. Bueno, el país también es así. El mundo está haciendo algo respecto a su crecimiento y a su desarrollo y al liderazgo de este mercado global al cual todos los países estamos saliendo todos los días a competir. Bueno, veamos qué está pasando en el mundo y si en efecto la industria puede ser ese motor de desarrollo sostenible que el Perú requiere para llegar al primero. En una segunda parte tenemos que hablar sobre la fotografía del Perú. ¿Y cuáles son los números, los datos, las estadísticas que nos dicen en qué posición estamos como Perú respecto al mundo, respecto a nuestra región Latinoamérica? Y si realmente somos competitivos como realmente deberíamos ser. Y por último, porque no nos podemos quedar solo con la pesadez de decir somos del tercer mundo, tenemos 200 años de historia republicana y no podemos salir del subdesarrollo a pesar que tenemos los mejores minerales, porque un país africano nos está ganando. Desgraciadamente seguimos perdiendo esas posiciones. Somos el primer país exportador de arándanos. Huaraz es una gran ciudad exportadora de arándanos, ¿no es cierto? Ya, pero ¿y qué hacemos con esos primeros puestos?
¿Por qué no nos sacan del subdesarrollo? ¿Alguien me puede contestar? Entonces, si el Perú es un gran país minero con un potencial tremendo, no puede salir del desarrollo. Es que algo falta, algo más hay que hacer. Yo quiero presentarles esa propuesta aquí una vez más. Muy bien. Se cansa una naturaleza. Bien, vamos a ver. ¿Qué está pasando en nuestro país y qué está pasando en el mundo? ¿Ya? Yo les decía que no hay país, creo que no lo he comentado, hoy día tenía una entrevista en una radio local y le decía eso. No hay país que haya llegado al primer mundo si primero no miró y desarrolló su industria manufacturera. O digan ustedes el nombre de un país que haya llegado al mundo desarrollado exportando cobre, vendiendo arándanos solamente. ¿Algún país llegó al primer mundo de esa manera o es que buscó generar valor agregado a su producto? En efecto, ¿y eso cómo se llama? Industrialización. Y en el país, en el mundo, más de 100 economías, exactamente son 113 ya, economías del mundo que hacen política industrial, política sectorial industrial, y ahora lo vamos a explicar de qué se trata. El Perú carece de esa política sectorial. Eso es lo que están haciendo más de 100 economías del mundo que pertenecen al 90% del PIB mundial. Es decir, la economía en el mundo está haciendo política sectorial en la industria. Ya estamos bastante desplazados de ella. Cada vez el mundo apuesta más en cuanto a incentivos para inversiones a la manufactura. Muy bien. Algunos ejemplos de lo que están haciendo algunos países del mundo. ¿Ya? Estados Unidos nos ha puesto en jaque a todo el mundo. ¿No es cierto? Apenas subió Trump, dijo, yo quiero reindustrializar Estados Unidos. Miren la frase que dice. Quiero regresar la industria de la automovilística, que en algún momento fuimos los primeros en el mundo. Lo quiero regresar. Asia nos quitó muchos empleos. 60.000, 80.000 empleos solo en el tema de la industria automotriz. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Primero, jugando a los aranceles. A nosotros nos asustaron, ¿no es cierto? A todo el mundo nos asustó. Y empezó a clavar aranceles para proteger. Alguien me dirá, China es un país comunista. ¿Y qué tiene de comunista ahorita China? Más allá de su partido único y su dirección comunista. Pero el puesto de economía es comunista, es socialista. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay lecturas que el Perú aún no lo está observando. Y aquí nuestros economistas seguimos pensando en los modelos tradicionales de desarrollo. Muy bien. Corea del Sur tiene una estrategia sobre semiconductores especial. Hay incentivos a las inversiones de alta tecnología para Corea del Sur y están creciendo tremendamente. ¿Qué otro país puedo poner como ejemplo? La India. La India tiene 14 sectores priorizados. Hay 14 sectores de la manufactura que cuentan con grandes beneficios para quienes quieren invertir en India. Se dice que India se convertirá en la fábrica del mundo. El Perú está por firmar un TLC con la India. En cualquier momento sale esa bomba para el Perú. Porque ya se imaginan lo que significa. China resultó un peligro, y es un peligro para la economía peruana. Sí es cierto, ¿no? Pero también es un socio. Y la India se convierte en una nueva amenaza para los industriales. Muy bien. Indonesia ha hecho algo que yo lo pongo como ejemplo, porque ojalá el Perú haga algo de eso. Dice, ha prohibido exportar su mineral de níquel, porque ellos son productores de níquel, desde el 2020. Ha prohibido exportarlo en su materia bruta, sino está exigiendo que hagan inversión sobre esa materia prima para generar valor. Yo digo, ojalá que el Perú se le ocurra sacar alguna norma de ese tipo y diga, el cobre no sale más del Perú hacia la China en estado bruto para que nos regresen después en cables eléctricos, ¿no? Muchos de nosotros tenemos en nuestra casa nuestra instalación eléctrica con un cable que seguro que es chino. Entonces, ese cobre rico que el Perú exporta regresa después con manufactura y valor agregado. ¿Dónde se queda el valor agregado? No en el Perú, en la China donde se procesa. Eso es pensando. Algunos otros, Taiwán es un ejemplo clarísimo de cómo se llega al desarrollo a través de la manufactura, pero con mucha inteligencia. Ustedes saben que Taiwán, a diferencia del Perú, no tiene recursos naturales. Yo tengo la suerte de conocer a la embajadora de la oficina comercial de Taiwán en el Perú, porque no se le puede decir embajada, porque el Perú no lo ha reconocido como Estado, ya ustedes saben de todo el problema que hay entre Taiwán. Pero bueno, yo le preguntaba a la embajadora
¿Cómo es que Taiwán desarrolló y potenció tremendamente su industria? Es un país altamente industrializado, con alta tecnología, si no tienen recursos. ¿Qué tiene Taiwán?, le pregunto. Y me dice, ¿usted no sabe, ingeniero, qué tiene Taiwán? No, cuente. Taiwán tiene taiwaneses. Una respuesta fabulosa. Pero fabulosa. Si a mí me preguntaran qué tiene Perú, yo diría cobre, y me dirían, pero le falta peruanos. ¿Cómo que es eso? Se lo dejo ahí para que ustedes mismos se lo respondan. Porque en efecto hicieron toda una política muy agresiva de transformación de país. Industria, y hoy son una potencia de años consecutivos en una transformación de su educación, y la educación de Taiwán es envidiable. Es envidiable. Bueno, son cosas que deberíamos ir aprendiendo, ¿no es cierto? Por eso es bueno saber lo que el mundo hace. Costa Rica es un caso excepcional y es maravilloso porque pertenece a nuestra región. Yo le estoy dando ejemplos de países que ustedes dirán, pero son de Asia, pero son de primer mundo. No, Costa Rica. Costa Rica, hasta hace muy pocos años, un par de décadas, hasta menos, su principal exportación, ¿cuál era? Bananos y piñas, ¿no es cierto? Eran primarios exportadores, igual que el Perú. Pero decidió dar un salto hacia la búsqueda del valor agregado. ¿Qué hicieron? Una zona económica especial, liberaron impuestos y trajeron alta tecnología. ¿Quién se fue a Costa Rica a poner su planta de fabricación de alta tecnología? Intel. ¿Qué fabrican? Semiconductores. ¿Qué exporta hoy Costa Rica? Tecnología. Gran tecnología, semiconductores. Transferencia tecnológica, mano de obra, alta tecnología. Invirtió el Estado de Costa Rica ¿en qué? En dar las condiciones, las facilidades, una nueva ley, una buena zona económica, y vino el capital y se instaló ahí. Eso es hacer transformación tecnológica. Lo demás, la verdad, es puro palabrería. Y para que se queden más con coraje, como me quedé yo cuando me enteré, Intel, antes de ir a Costa Rica, nos tocó la puerta y nos ofreció instalar la planta. Y por supuesto, la primera pregunta de los capitales en el mundo, ¿cuál es? Nuestro amigo de Proinversión, que acá está sentado, conoce muy bien eso. Que dicho sea de paso, con Pepe Salar y ahora con Lucho, pero con Pepe hicimos una publicación muy buena sobre todas las regiones. Y hicimos un lanzamiento en una feria regional en Lima. Fue muy bonito, fueron gobernadores, donde hicimos cada región los proyectos priorizados para inversiones de infraestructura con miras a industrializar en nuestro país. Lamentablemente quedó un documento, porque lo que yo dije, gobernadores, váyanse, tomados de la mano, váyanse a Madrid y participen de esos foros mundiales de capitales donde están buscando dónde llevar sus inversiones. Llévenselo a su región. Faltó ese proceso, ojalá que se pueda completar esa idea porque es fabulosa. Hay que traer inversiones. Bueno, le comentaba a lo de usted. Cuando los capitales van al mundo, ¿qué buscan? Rentabilizar. ¿Y a dónde llevarían ustedes sus capitales? ¿A quien le ofrece más o a quien le ofrece menos? Por favor. Y cuando se preguntó el Perú qué le daba, ¿qué dijo el Perú? Paga tu 30% de impuesto a la renta. ¿Y qué le dijo Costa Rica? Cero. Véngase, le doy todas las facilidades. Tiene usted una zona económica especial, delimitada, usted puede trabajar lo que quiera, tiene un contrato protegido por ley, desarrolle su capital. ¿A dónde se fue usted? A exportar. Perú hoy estuviera exportando, además de minerales y de agroexportación, tecnología. Bueno, nos perdimos el tiempo. Eso pasa en el mundo y eso pasa rapidísimo y todos los días. Si no lo entendemos, si no lo captamos, seguiremos 200 años más en las mismas condiciones en las que nos encontramos. Y por último, Singapur. Singapur ha hecho un plan estratégico de manufactura 2030 fabuloso, fenomenal. Ellos dicen que al 2030 van a alcanzar los 160 billones de producción manufacturera y que van a representar en el 2030 el 20% de la economía de Singapur. En el Perú, ¿cuánto es la participación de la industria en la economía? Escasamente el 12%. Bueno, estos son políticas de industrialización que el mundo está haciendo. Y entonces preguntémonos,
¿Y el Perú dónde está? Sigamos, vamos a responder eso. Les pongo otro ejemplo. ¿Cómo el mundo transitó desde el año 60 a la fecha? ¿Cómo el mundo se encontraba en el año 60 cuando el mundo empieza a dinamizarse en políticas industriales? Y sobre todo los famosos países del este, del este asiático, ¿no es cierto? Los llamados los tigres del Asia. A ver, Perú en el año 1960 tenía un tamaño de economía de 28 mil millones de dólares. Ese era el PBI del Perú en el año 1960. Corea del Sur estaba muy cerca, 26 mil, pero por abajo. Corea del Sur en el año 1960, 26 mil millones. Singapur, solo 16 mil. Y Tailandia, solo 6 mil millones de dólares en el año 1960. ¿Quiénes son estos países hoy? Para compararlos. En el 23, Corea del Sur ya estaba en más de 1,7 billones de dólares el tamaño de su economía. Oye, ¿cómo pasas de 26 mil a 1,7 billones? O sea, sí se puede, ¿no es cierto? Y tampoco me van a decir que Corea del Sur es el país de la grande potencialidad. No, supieron hacer una gran estrategia consecutiva. Políticas de Estado, que el Perú no conoce hasta ahora lo que significa esa palabra. Políticas de Estado. Que independiente de quién gana una elección y quién está al frente del gobierno, se hace eso. Habrá tendencia. Saldrá uno de izquierda y tirará un poquito a la izquierda las condiciones de cómo se hacen las cosas. Saldrá uno de derecha y tendrá su estilo de gobernar, pero el objetivo es el mismo. Eso es una política de Estado. Eso lamentablemente en el Perú no se conoce. Hoy pregúntenle, ya, los señores ya están al tanto. Pero yo les pregunto, Segundo, Tailandia, hoy 458 mil millones de dólares. Seguimos, Singapur, 387 mil y el Perú está en 222 mil. No es que no hayamos crecido nada, sí, por supuesto, pasamos de 28 mil a 222 mil, pero no es suficiente, no alcanza para alcanzar el desarrollo. Pero entonces, ¿qué hicieron estos señores para llegar a eso? ¿Cómo lo hicieron? Vamos a demostrarlo a través de una data de exportaciones. ¿Cómo exportó cada uno de estos países? Porque eso te dice cómo va ganando el mercado global y por supuesto te impulsa el desarrollo. Singapur en el año 60 exportaba 1.136 millones, el Perú 433 mil millones, Tailandia 407 mil y Corea del Sur solo 32 mil millones. Entonces, espectacular. El caso de Corea del Sur es espectacular. 32 mil millones de dólares en el año 1960. Al cierre del 23, que es la última estadística validada, Corea del Sur exporta 632 mil millones de dólares. Eso exporta Corea del Sur. Le sigue Singapur con 476 mil, Tailandia con 284 mil, Perú con 63 mil. Claro, ya estamos alcanzando los 80, si no me equivoco, por ahí vamos. Pero esta era la data del año 23. Listo. Esta foto es para mirarla y darnos cuenta que en efecto, como le dije al inicio, algo no estamos haciendo bien. O por último, señores, si usted... compárense con una empresa. A mí me gusta siempre comparar el país con una empresa, porque la dinámica es esa, y el que no lo entendió así, me dará la razón de por qué estamos como estamos. El país tiene que ser como una empresa. Ustedes cuando ponen una empresa, empiezan a vender, les va más o menos bien, pero se preocupan por saber cuánto vende su competencia, ¿no es cierto? Y si ven que su competencia le está vendiendo más, y ustedes venden casi lo mismo, o venden un poquito más, pero no tanto, ustedes dicen, estoy perdiendo mercado. O sea, algo está pasando que yo no estoy haciendo bien la cosa, que mis clientes están comprando la competencia. Lo mismo pasa en el mundo, señores. El mundo es para competir y el mundo está compitiendo globalmente todos los días. Y esta foto me dice que el Perú algo dejó de hacer que los otros sí están haciendo. Porque cuando ustedes ven en qué se basan estas exportaciones, se basan en materia prima procesada. En otras palabras, productos terminados, productos manufacturados, productos con valor agregado. Por eso les hacía la pregunta al inicio. ¿Ustedes creen que el Perú, exportando cobre, como lo está haciendo hoy, 50 años más, ya vamos a estar en el primer mundo? No, 50 años más ya no vas a tener cobre.
Y esa es la otra pregunta que debemos responder a los peruanos. El cobre no es eterno. Tendremos 40, 50 años más, no tengo esa data. Creo que por ahí va. ¿Qué va a hacer el Perú cuando deje de tener cobre, señores? ¿Con qué lo vamos a reemplazar si es el primer producto exportado que nos hace el presupuesto? ¿Cierto? Ya, cuando deje de tener, ¿qué vamos a hacer? No estamos pensando en eso. Nuevamente, no somos un país que haya aprendido a pensar en el largo plazo. Muy bien. Corea lo que hizo es esto. Decidió trabajar en 11 sectores de la manufactura, pero altamente especializados. Y no es que Corea haya tenido, esa es otra de las cosas, mire. El Perú tiene cobre, oro, plata, zinc, plomo, ahora tiene material para las baterías eléctricas, que no fue el nombre, litio, por el amor de Dios, tenemos el segundo yacimiento más grande de litio del mundo. Y sigue enterrado el litio. Sigue enterrado, no lo podemos sacar. Y seguimos pensando de cómo exportar litio. Y nadie está pensando en por qué no ponemos una planta de baterías de litio, una industria automotriz de autos eléctricos. No, nadie está pensando en eso. Todos no están pensando en cómo sacamos, desenterramos el litio para exportarlo y venderlo. Dios mío. Corea del Sur, sin tener esos recursos, se convirtió en el primer exportador de electrónica y tecnología. Si no, algunos de ustedes vean estas marcas, todas esas marcas son de Corea, y a ver si nosotros no compramos esos productos. La industria automotriz, construcción naval. La Hyundai Heavy ha firmado hace ya un año y medio, 2 años, un convenio con el Perú para el trabajo con la CIMA, ¿no? Y están fabricando grandes embarcaciones en el Perú, en sociedad con Hyundai Navy, en construcción naval. Imagínense ustedes en Chimbote, la sede del CIMA, asociado con la Hyundai, haciendo grandes embarcaciones. Eso no mejora el PBI de Ancash, eso no mejora la economía de Ancash, eso no dinamiza la economía de Ancash, eso no encadena a los pequeños y medianos productores y comerciantes de Ancash. Eso es lo que debemos ir pensando. Y en fin, grandes sectores de la manufactura que trajeron tecnología y desarrollo. ¿El Perú qué hizo? El Perú se centró solo en minería y en agroexportación. No me malinterpreten, porque algunas me dijeron, entonces el ingeniero Salazar está en contra de la minería, en contra de la agroexportación. Para nada, siendo que nos da de comer, por favor. Lo único que nos da alguna posibilidad de pensar en crecimiento en el Perú son estos 2 sectores, señores. No hay más. Es la minería y la agroexportación. Pero ahí debemos quedarnos o debemos seguir retándonos a más. Ese es el reto que yo lanzo. Yo no digo dejemos de ser un país minero, no, en la vida. Aprovechalo mientras puedas, pero aprovechalo bien, porque la minería se acaba. Hasta que se acabe, el Perú tiene que estar pensando en un plan de transformación y irse a las nuevas tecnologías, a las altas tecnologías. Si no es así, yo no voy a estar en 50 años, pero alguno de sus hijos o ustedes, alguno de ustedes estará y me contará y me dirá qué cosas pasaron. Pero si no hacemos una transformación hoy de un modelo primario exportador a un modelo de exportación de valor agregado, el Perú no tiene futuro. Y se lo digo clarísimo. El libro que nos dice Elena, de mi amigo Lucho, que habla del optimismo de un Perú que sí puede cambiar, yo lo comparto plenamente. Y con Elena vamos a hacer un trabajo aquí, porque eso sí es cierto. El Perú tiene que verse como un país viable, como un país que puede alcanzar el desarrollo. Yo diría, y con esto que no se ofendan los políticos, a pesar de los políticos. El empresario peruano surge, se desarrolla y crece a pesar de los gobiernos que tenemos. Ahora imagínense cómo sería esa fuerza empresarial si tuviéramos un respaldo de un Estado que entienda la dinámica de crecimiento del sector privado. Sería fabuloso. Estos estados, los que mencioné y los pongo como ejemplo, se dieron cuenta. Si yo fuera gobierno, yo le pongo alfombra roja al empresario, porque ellos son los que van a aumentar el PBI. Yo no, yo como Estado, ¿qué modo del PBI? El empresario sí. Entonces necesitamos crear las condiciones necesarias para generar inversiones y desarrollo. No hay otro camino, señores. Esto que hicieron los países
mencionado se llama crecimiento exponencial. Esto que ha hecho el Perú se llama crecimiento lineal. El Perú decidió, porque hay que decir la verdad, decidió trabajar en un modelo de crecimiento lineal. Y ahí está la consecuencia. No está mal, sí creció, pero los otros países decidieron crecer exponencialmente. Es decir, se fueron a las nubes. Y lograron el desarrollo y el crecimiento que necesitaban para llegar al primer mundo. Listo. Ahí le dejo el reto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguimos pensando lo mismo o empezamos a cambiar el chip? Alguien me dirá, tú me estás trayendo ejemplos del sudeste asiático, realidades y culturas totalmente distintas. Bueno, ok, vamos a hablar un poquito de la región entonces. En nuestra región, en Latinoamérica, se están haciendo políticas sectoriales, políticas industriales en varios países de la región. Y hacen políticas como exoneración del impuesto a la renta, a través de zonas económicas especiales. En el Perú, yo lancé la propuesta de hacer las zonas económicas especiales con cero impuesto a la renta y me dijeron de todo, que un poco más y que estaba regalando la soberanía nacional. O sea, son mentalidades muy cerradas para el mundo dinámico de la economía hoy, son mentalidades muy cerradas. Le pongo un ejemplo nada más. La agroexportación tuvo una ley que le incentivó las inversiones en la agroexportación, ¿cierto? Salió en el 2000. ¿Cuánto exportaba el Perú en agroexportación en el año 60? Perdón, en el año 2000. 390, 360 millones de dólares, ¿sí? Nada más, 360. ¿Cuánto paga el impuesto a la renta? 30%. Entonces, el Ministerio de Economía cuida capa, ¿no? Ok, 30% de 360 millones de dólares. ¿Cuánto exportó la agroexportación el año pasado? Más de 12.000 millones de dólares, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto pagó? 15%. ¿Dónde ganó más el Estado peruano? ¿Nos hubiéramos quedado en los 360 o también 12.000 millones de dólares? ¿No es cierto? Entonces, aritmética pura, ¿no? Es un tema solo de aritmética pura. No se trata de ver el hoy. Si yo digo hay que exonerar el impuesto a la renta, ¿y cuánto dejaremos? No, olvídate de eso. Te estoy hablando de las nuevas inversiones, de lo que va a venir y va a generar riqueza para el Perú. Bueno, esa mente obtusa nos aleja de esta realidad, pero todos los que están pintados en celeste hacen exoneración de impuesto a la renta, a través de zonas económicas especiales. Reinversión de utilidades efectivas. Es decir, si tú eres un industrial que reinvierte su capital, compra más maquinaria, hace más tecnología, contrata más mano de obra, exporta más, da beneficios al país. Entonces yo te tengo que de alguna manera compensar y te doy un beneficio. ¿Quiénes hacen ello? Estas personas. Esos países. Incentivos sectoriales, es decir, defino qué sectores de la manufactura voy a impulsar. Es que el consumo humano, industria textil, en fin. Vamos definiendo qué sectores de la manufactura podrían definirse. Y hacemos incentivos sectoriales. Son nuestros países que ven pintados en naranja. Y por último, promoción activa de zonas económicas especiales. Ahora vamos a ver un poquito de cómo trabajan las zonas económicas especiales. Son varios países, muchísimos países los que ya están trabajando con zonas económicas especiales, que son una zona donde se liberan de impuestos y los capitales internacionales llegan para fabricar, producir, contratando mano de obra local y exportan al mundo. Y se genera una dinámica comercial muy buena. Listo. Y vamos a pintar de un color azul oscuro a todos los países que por lo menos están haciendo una política, una de ellas. Son los que ustedes ven pintados en oscuro. ¿Y quiénes son los únicos que no se pintan? Perú, Venezuela y las Guyanas. Entonces, me pregunto y les traslado la pregunta a ustedes. ¿El Perú está en la foto compitiendo en el mercado por atraer capitales y por crecer y llegar al primer mundo? ¿O es que hemos caído en nuestra famosa zona de confort? En lo que se dice, muchos critican esa frase, a mí no me gusta, pero tengo que decir, la maldición de las materias primas, ¿no? Suena feo, ¿no? Porque no es una maldición, pues es una bendición tener materia prima. Pero es una maldición porque te ancla. Y ¿qué es más fácil? ¿Sacar y vender o sacar, producir tecnología, contratar gente? Obviamente uno dice, no, yo saco y vendo, ¿no? Entonces, nos hemos quedado en una zona de confort. Sigamos, pues, siendo primarios exportadores. Eso nos ha sacado de la foto. Y eso, señores, la verdad,
no dice bien sobre los futuros 20 o 30 años. Muy bien, sectores específicos para ver cómo compite la región y cómo nosotros nos estamos quedando atrás. El sector de exportaciones de pesca de consumo humano, que para ANCAS debería ser un sector impulsador y no como harina de pescado. Estoy hablando de pesca de consumo humano directo. Esas anchovetas que se queman, que son miles de toneladas, si fueran al sector de consumo humano, cambiaría mucho la foto del Perú. Para empezar, la anemia, que ahora lo vamos a hablar también. Muy bien, Ecuador ya llegó a ser entre los tres países, porque he puesto los tres como ejemplo, ¿ya? El norte Ecuador y en el sur Chile. Compartimos el mismo mar, así que mucha diferencia no hay. Pero el Perú tiene, corríjanme, 3.100 kilómetros de litoral peruano, más o menos, ¿no? 3.100 kilómetros de mar, 3.100 kilómetros. Por supuesto que Ecuador no los tiene, ¿no? ¿Y cuánto exporta Ecuador al año? Más de 9.000 millones de dólares de exportación de pesca de consumo humano directo. Ya ayer revisaba la data, porque ya salió recién la data del 25, esto fue el 24, el 25 ya pasaron los 10.000 millones de dólares de exportación de productos de pesca de consumo humano. ¿Cuánto exporta Chile? 7.396, ya pasó los 8.000 millones. ¿Cuánto exporta Perú? 1.300 millones. ¿Está mal? No, está mal. 1.300 es una cantidad considerable. Pero ¿por qué Perú exporta 1.300 y el Ecuador 9.000? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tienen más recursos? No. Tienen una política sectorial, por eso le decía políticas sectoriales activas en la manufactura. Tienen una política sectorial que incentiva las inversiones en el sector pesca. Les da beneficios. Imagínense, de estas 9.000 o ya 10.000 millones de dólares que exportan todos los años, hay un producto que se llama atún enlatado, que muchos de nosotros lo tenemos en nuestras casas. También ustedes en Ecuador. Y dentro de ese atún hay un atún de pescado, ¿dónde? En el Perú, en el norte peruano. Y ese atún pescado del norte peruano no ingresa a industrializarse al Perú, se va a Ecuador y ahí se industrializa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿El atún no le gusta el Perú y se va al Ecuador? No, lo mismo que pasó con Intel y con la tecnología de los semiconductores. Ecuador libera impuestos, el Perú no. Si ese atún ingresa al Perú, tiene que pagar impuestos. Si ese atún ingresa a Ecuador, no paga ningún impuesto. Entonces, obviamente los capitales que buscan su mejor rentabilidad. Entonces no estamos sabiendo competir. Y lo mismo pasa en Chile. En Chile tiene un COFO que le financia a los artesanales hasta sus embarcaciones, sus bolicheras. Se los financia. Y el Perú, financiamos a nuestros bolicheros. Da pena, ¿no? ¿Cómo es posible? Y queremos salir adelante, ¿ah? Entonces, eso es lo que debemos pensar. Algo estamos haciendo que no es coherente con lo que el mundo está desarrollando. Y le pongo otro ejemplo. Le podría poner mucho, ¿ya? Porque voy a necesitar más de 2 horas para continuar con esta sesión. Pero le pongo ejemplos que a mí me duelen. Y ojalá que a ustedes me duelan, ¿no? Yo quisiera que hoy día todos se hagan con el mismo dolor. Porque si no nos duele, no vamos a reaccionar. ¿Correcto? Mire, el sector de bosques forestales. El Perú tiene 72 millones de hectáreas de bosque y madera. 72 millones. No voy a decir así que es un monstruo. Chile tiene 18 millones y Uruguay escasamente 2 millones. 2 millones de hectáreas nada más. El Perú exporta 94 millones en productos maderables al año. Está en caída, ya está en menos 4%. 94 millones. ¿Cuánto exporta Chile? 2.300 millones. ¿Cuánto exporta Uruguay, que solamente tiene 2 millones? 1.300 millones. ¿Cómo lo hicieron? Nuevamente, preguntas. ¿Es falta? No. Falta de una política forestal. Yo tuve la suerte de participar de una delegación peruana mixta, privado, público, privado, ir al Ecuador, a Uruguay y visitar las zonas económicas especiales. Y es un lujo estar en una zona económica especial. Es como si fuera un parque industrial muy grande,
con todos los beneficios logísticos exonerados de impuestos, donde llegan los más grandes capitales del mundo y desarrollan industria. Y así llegaron los más grandes capitales del mundo para la industria forestal. Y además tuve el honor de conocer a nuestro amigo Pepe Mujica, el expresidente que ya falleció. Lo fui a visitar a su casa, porque él, al haber sido un expresidente y de una condición de izquierda, yo diría hasta de extrema izquierda, me llamó la atención cómo una política de Estado, por eso le decía al inicio, la política de Estado se respeta, cómo una política de Estado en el aspecto forestal pudo haberse conducido en un gobierno de extrema izquierda. Y conversaba con Pepe, y entre las grandes cosas que me dijo, porque aprendí maravillas, ¿no? Por ejemplo, me dijo, cada vez que conozco más a las personas, quiero más a mi perro. Una de las cosas que me dijo. Otra cosa, conversando con él, le dije, presidente, ¿cómo uno puede escaparse de ese encerramiento que uno tiene cuando llega al poder? Porque el poder te cambia. Y me dice, no, ingeniero, el poder no cambia. ¿Cómo no cambia? No, el poder te transparenta. Cuando el poder llega a ti, recién sabe quién eres tú. No te cambia, tú siempre has sido un desgraciado. Siempre. Pero cuando estás en el poder, ya pierdes esa barrera y aflora todo. El que es bueno, llega al poder, se convierte en malo, ¿es cierto? No puede, por el amor de Dios. Otra cosa es que lo bueno no llega, ¿no? Pero el bueno no se va a cambiar. Entonces, mucho cuidado con lo que elijamos y lo que sepamos. Y esa verdad a mí me ha quedado marcado. Así cuando me dicen, es que el poder te cambia, no, mentira. El poder no te cambia, simplemente te facilita hacer el desgraciado que toda la vida fuiste. Es la verdad. Ok, sigamos, porque ya estoy cambiando de tema. Eso es para la tarde, mi querida Elena. En la tarde voy a decir eso. Entonces le dije, ¿y cómo fue la política forestal? Y me dijo, un ratito, la política forestal en Uruguay es una política de Estado. ¿Qué hizo yo para cambiarla? Yo lo único que hice fue respetarla. Y en mis años de gestión, respeté todos los acuerdos y las políticas y los proyectos que había de crecimiento. Eso es política de Estado, señores. Entonces, importa mucho si es uno de izquierda o de derecha el que sube al poder, si el país la tiene clara. No, el problema es que nuestro Perú no la tiene clara. Y por eso nos llevan cada 5 años a un extremo, nos llevan para el otro y así nos pasamos 200 años. Entonces necesitamos definir a dónde queremos caminar. Y ahí sí no importa quién sube, o Porky o quien sea, o sea, ya me interesaría porque tendría que respetarlo. Bueno, exijamos eso, ¿no? Exijamos política de Estado. Muy bien, y con esto no estoy diciendo, señores, hay que ir a depredar los bosques, no, para nada. Los bosques se depredan cuando no hay una política forestal. El Perú pierde cientos de miles de hectáreas de bosques al año, no por tala ilegal, ¿eh? Data del MINAM, lo pierde porque la gente tala los árboles para sembrar, porque hay hambre en la selva. Esa es la gran realidad, no lo digo yo, lo dice el MINAM. Muy bien. Zonas económicas especiales del mundo, son más de, en el año 25 llegan más de 7.000 millones, perdón, 7.000 zonas económicas especiales, distribuidas de esta manera, el 81% y más. Pero llama la atención, miren, el 10% está en Latinoamérica. O sea, quiere decir que Latinoamérica ya empezó, ya despertó, ya se dio cuenta que esto no es un chiste, esto es una realidad. Y esto me lleva al desarrollo. Y de ese 10% latinoamericano, ¿cómo estaremos nosotros como Perú? En el Perú se han creado por ley, porque aquí en el Perú se cree que todo se crea por ley, ¿no? Yo saco una ley, mañana no hay pobres en el Perú, y listo, se cumple. Las leyes son un marco jurídico que te puede acompañar en un proceso, pero no te cambia de la noche a la mañana. Bueno, en Perú, entre el 2002 y el 2012, han sacado leyes que han creado 9 zonas económicas especiales. Ustedes sabían que en Chimbote hay una zona económica especial. Claro, pero no funciona, ¿no? Como varias. Solo 4 están operativos, los que están en verde: Paita, Matarani, Hilo y Sobratanga. Pero hay 5 que no están operativos. Y de esos 4 operativos, solo 3 se exportan porque el cuarto no exporta. Y de esos 3 operativos,
que exporta, ninguno es industrial, todos son logísticos. En otras palabras, ¿está cumpliendo su función? No. 153 mesas instaladas, solo el 0,03% del PBI representa estas zonas económicas especiales, por lo cual es un fracaso. Las zonas económicas especiales en Perú son un fracaso. ¿Cómo han trabajado estas zonas económicas en la región? Miren, han atraído grandes capitales. Colombia, que es el que más tiene, Colombia tiene más de 400 zonas económicas especiales, más de 400. Colombia ha traído hasta el año 25 más de 13.000 millones de dólares en inversión. Grandes empresas que han ido y han invertido en Colombia. En República Dominicana 7.000, en Costa Rica más de 3.700, en Ecuador 1.200. ¿En el Perú? No, pues, no ha llegado una sola gran inversión en una zona económica especial. Intel, Samsung, BMW, Kia, en fin, grandes capitales han venido a estas zonas económicas especiales. El Perú se está perdiendo de esa foto. Las zonas económicas especiales deberían ser el centro impulsor de exportaciones de sus productos, ¿cierto? Correcto, esa es su misión. Costa Rica, el 60% de sus exportaciones salen de zonas económicas especiales. En República Dominicana, el 57% de sus exportaciones salen de las zonas económicas especiales. En Uruguay, el 33% de exportaciones. En el Perú, se imaginan ya, ¿no? 0,12% de nuestras exportaciones salen de zonas económicas especiales. Por lo tanto, fracaso. Cuando estuve en el Congreso hablando sobre zonas económicas especiales, porque salió una ley, ustedes saben que hay una ley, ¿no? Ok. Diciendo, señores, hay que cambiar el concepto de una zona económica especial, porque en el Perú seguimos con la misma tabla. Hace la misma ley. Hasta ahora no sale el reglamento. ¿Y saben por qué? Esta es la ley. Hasta ahora no sale el reglamento. ¿Por qué no sale el reglamento, mi querido director de Proinversión? Porque economía sigue con la misma cantaleta. Porque nosotros decimos, las zonas económicas especiales tienen que tener 0% de impuesto a la renta. No toda la vida, 10 años. Y de ahí progresivamente han andado subiendo. Pero tenemos terror a eso. ¿Qué dice el Ministerio de Economía? No, porque el Perú va a dejar de percibir 5.000 millones de dólares en impuestos. Y yo le pregunto, ¿quién está en la zona económica especial ahorita? ¿Qué 5.000 dólares estás perdiendo si no tienes una empresa que cotice? Estamos hablando de futuras inversiones, de atraer, de ser atractivos para que vengan los capitales y generar desarrollo. Pero estamos con esa tabla. Tenemos un Ministerio de Economía que más es un ministerio de caja, ¿no? Más es un ministerio de Hacienda, ¿no? Más que de inversión de economía, que en eso debería estar pensando. Bueno, esa es la realidad. Ya tenemos ley, felizmente, pero no tenemos reglamento. Y yo creería yo que vamos a demorar un buen tiempo hasta que alguien entienda que una zona económica especial es para hacer lo que hizo Costa Rica, República Dominicana, Uruguay. Lo que hacen es exportar más y generar beneficios. Pero si yo voy a tener zonas económicas especiales que solo me sirvan para exportar el 0,12% de las exportaciones, no me sirve de nada. Esa no es la función. Pero para hacer zonas económicas especiales, ¿qué necesitamos? Parques industriales. Bingo, el Perú creó por ley entre el 2004 y el 2012 19 parques industriales. Nuevamente, creemos que por ley creamos todo. ¿Cuántos funcionan de esos 19 parques industriales? ¿Cuántos? Diga un número cualquiera. Porque igual van a perder. 0. Ninguno de estos 19 parques industriales funciona en el país. Y miren, acá hay dos que están en Huaraz, en Ancas. El parque industrial de Huaraz, el parque industrial del Santa. ¿Existen? Claro que no existen, pero ya están creados por ley. Los únicos parques industriales que funcionan en el Perú son estos, la Chutana, los Paros, en fin. Y en regiones solamente este, Pío Cultura. Porque son privados. Y eso es lo que me faltó comentar cuando hablaba de zonas económicas especiales. ¿Por qué no funciona ninguna zona económica especial? Porque están en manos de los gobiernos regionales. O en manos del Estado, para ser más exacto. ¿Por qué no funcionan estos 19 parques industriales? Porque están en manos del Estado. Los gobiernos regionales tienen que implementarlo. ¿Lo implementan? No. ¿Es prioridad para ellos? No. Solo funcionan los parques privados. ¿Por qué?
Porque hay el capital metido, pues. Porque tiene que desarrollarse, además porque es una gestión especial. ¿Ustedes creen que dirigir una zona económica especial lo puede hacer cualquier funcionario público? No, tiene que ser alguien que entienda cómo es el modelo de desarrollo de atraer inversiones privadas. Lo mismo es un parque industrial. Un parque industrial, por si acaso, no es la aglomeración de lotes industriales, ¿sabes? Porque yo también tengo mis prejuicios de llamar parque industrial a esto. Estos son lotizaciones industriales, que es distinto. Son lotizaciones industriales. Todo es una zona industrial, y 1, y 2, y 3, grandes lotes, habilitación urbana, y se acabó. Un parque industrial es un centro de innovación tecnológica. La academia está metida en un parque industrial. En un parque industrial se hace simbiosis industrial. En un parque industrial se comparten recursos. En un parque industrial, en fin, se hace ciencia y tecnología. Eso es un parque industrial, y a eso deberíamos apuntar. En fin, si no tenemos condiciones necesarias para impulsar la industria, por supuesto que cada vez veremos más lejos esa realidad. ¿Hasta ahora estamos optimistas o pesimistas? Bueno, así hay que pensar para que les duela. Y después les voy a decir que esto se puede revertir en 5 años, ya se va a notar. En 10 años vamos a estar cosechando algo, y en 20 años ya podemos estar en primer mundo. Yo estoy convencido de ello. A ver, tenemos TLCs con casi todo el mundo. 83% de la economía mundial, el producto peruano puede llegar libre de impuestos. Imagínense, es una vitrina, pero importantísima. El 92% de nuestras exportaciones usan estos beneficios. Son más de 57, o son 57 países con los que tenemos grandes inversiones. Pero, ¿qué nos falta para usar correctamente un TLC? Productos, pues. Estamos más usándolo para traer cosas que para llevar, ¿no es cierto? Tenemos ahora un megapuerto de Chancay lujoso, con 1,5 millones de contenedores por año en su primera etapa. De ese 1,5 millones de contenedores llegan con productos asiáticos llenos, y se salen vacíos, pues. Hay que ponerle el producto peruano. Esa es la idea. Para eso quiero un megapuerto, ¿no es cierto? No para traer cosas. Sí, claro, para traer, pero también para enviar al mundo. Muy bien, parte 2. ¿Y cómo está la industria en el Perú? Miren esta foto. Desde hace muchos años, la industria en el Perú viene cayendo, y yo no he escuchado, salvo que se me haya pasado a revisar las noticias, un político que diga esto de que hay que detenerlo. La industria en los últimos 15 años está en picada, y hoy ya solo representamos el 12% de la economía peruana, después de haber tenido en algún momento un 18,5% de peso. El Perú sigue perdiendo industria. ¿Y por qué pierde industria? Porque se ha vuelto poco competitivo, porque los productos que llegan son muy agresivos en precios, y el Perú no está en condiciones para competir. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar las condiciones del mundo. ¿Por qué hay alta informalidad en el Perú? Porque las condiciones para operar formalmente en el Perú son bien leoninas. En el mundo esas condiciones no están. Entonces tienen mejores condiciones para llegar a competir más alto. Eso es lo que está pasando en nuestro país. El peso de la industria, de las exportaciones, de manufacturas en el Perú, hoy está solo en un 7%. De todo lo que exporta el Perú, solo el 7% de manufacturas. Después de haber estado en el año 1998, con un 20%. En el año 1998 el Perú exportaba 20% de manufactura. Hoy exporta solo el 7%. Caída libre también. Pero la pregunta es, ¿y esto es bueno o malo? Hay que compararlo. Siempre para saber si estamos bien o mal, mejor comparemos. Vamos a compararlo con 3 grandes grupos. Primero, países ricos, la OECD, ese club de países ricos que queremos entrar hace tiempo, que yo digo, hay que entrar por la puerta grande, no por la ventana. Nosotros queremos entrar como sea, pero no es entrar como sea. Es entrar cuando tenga las condiciones de ser un gran exportador. A ver, la OECD, Latinoamérica, nuestra región, y por último, ¿cómo está el Perú? La OECD, el 69%
de sus productos manufacturados son exportaciones. 69%. Y de ese 69%, 21% es de alta tecnología. Miren ya, países de la región, ya, Latinoamérica, 47% de sus exportaciones son productos manufacturados. Y de ese 47%, 12% es de alta tecnología. En Perú ya le hemos avanzado. Solo el 7% de tus exportaciones son manufacturas. Y lo peor es que de ese 7%, solo el 5% es de alta tecnología. Solo el 5%. Yo podría decir, mi querida Elena, aquí va una tesis para lanzar en nuestro plan de Ancash. Con una foto como esta, ¿yo puedo pretender ser del primer mundo? Ancash, con una foto como esa, podría decir, sí, Ancash en 10 años va a ser una de las primeras regiones del país. Necesitamos cambiar el modelo. Entonces, que nos quede bien claro eso. Aquí no está funcionando el Perú porque el modelo que tiene de desarrollo no está funcionando. Necesitamos mirar cómo está haciendo la región, cómo está haciendo el mundo. Lo bueno se copia, ¿no? Pero se tropicaliza, porque el Perú tiene sus propias particularidades, entonces hay que tropicalizarlo. Nuevamente, la industria en el país, casi el 60% se concentra en Lima. ¿Dónde está Ancash? Acá, 2,84%. Claro, Ancash solo aporta el 2,84% de la industria nacional. Alguien diría es insignificante, pero si sigues viendo el resto, vas a sentirte contento. Porque más de la mitad de las regiones no llegan siquiera a 1%. Entonces, no puedes pretender ser un país del primer mundo si tienes una alta concentración en Lima de la industria. Entonces, cuando hablamos de un nuevo modelo productivo, no puedes estar pensando en Lima. ¿Los recursos dónde están? ¿En Lima o en su región? ¿Y por qué la industria se concentra en Lima y no está en la región? Eso es un tema que necesitamos conversarlo mucho más. Datas de Ancash. Tiene un índice per cápita de 18.000 soles, cuando el Perú tiene un índice de 25.000. 25.000 soles por persona por año. Ese es el dato del Perú. Claro, los promedios siempre son odiosos, ¿no? Porque yo diría que la gran mayoría del Perú no llega a esto. Y son pocos los que pasan esto, porque la concentración de la riqueza también está distorsionada. Entonces, en Ancash, 18.000. Pobreza monetaria, 25%, más baja que la de Lima y la de Perú. 25% de pobreza. 4 de cada 10 ancashinos son pobres. Informalidad laboral, 78,3%. Alta, ¿no? 78,3% son informales en Ancash. Claro, ¿cómo le doy sostenibilidad y crecimiento para que se vuelva desarrollo, ¿no? Si tengo una altísima informalidad? Ahí hay un trabajo que hacer. Pero ya les decía, nadie es informal porque quiere. Quizá alguno, ¿no? Pero no podemos inferir que todos sean así. Yo no creo. Por ejemplo, ¿no? Usted vaya a los Andes a un agricultor y pregúntele, ¿tienes RUC? ¿Qué te va a decir? Oh, tan loco, ¿no? Quiero comprarte papa, pero ¿tienes RUC? Te va a decir, a ver, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, todos hemos vendido papa y nadie ha tenido RUC. ¿Para qué voy a tener RUC? Entonces, como no tienes RUC, eres informal. Y esa venta no se contempla dentro de... O sea, algo está mal en nuestro modelo nuevamente. ¿El Estado se ha acercado a la realidad peruana o se ha alejado de ella y estamos pretendiendo manejar un país con reglas que no nos pertenecen? Ese es otro de los temas que también deberíamos preguntar. Pregunta Elena más tarde. ¿Queremos un Congreso que siga haciendo más leyes copiadas de otras realidades o necesitamos leyes que nos empujen a trabajar con lo que somos, ¿no? Entonces yo cambiaría este porcentaje. Aquí hay algo que no está bien. Estuve en Huancavelica con el gobernador, hicimos un foro muy bonito, y cuando di la frase de, perdón, la data de informalidad en Huancavelica, están en 98%. Y le dije, mi querido gobernador, usted y sus consejeros son los únicos que están en Huancavelica. No sé si se habían enterado, ya saben. Nadie más en su región está en
puede ser, pues. No puede ser. ¿Y cómo hablas tú de desarrollo, de llevar a la región al desarrollo? Mira esa realidad. Ok, anemia infantil, otra cifra que duele, ¿no? Porque no podría haber anemia en el Perú con la riqueza que tenemos. Grano sanguíneo, aquí, huicha, anchoveta. Tenemos grandes posibilidades de combatir la anemia y sin embargo nos hemos conformado y 1/3 de los niños en el Perú tienen anemia. Y en Ancash casi el 30%. Y estamos jugando con el recurso más importante, ¿eh? Es el capital humano, ¿no es cierto? Ok, índice de competitividad regional, Ancash 5,4 contra un Lima de 7,3, que bueno, no nos asombra. Yo sí he visto los pilares de competitividad de Ancash y observo que, por ejemplo, los 2 pilares más altos en Ancash es salud y educación. Ustedes me lo confirmarán, pues yo me he quedado gratamente sorprendido con ello. Quiere decir que la salud y educación en Ancash no está tan mala, porque son los que han elevado el nivel de competitividad de Ancash. Esto lo saca el IPE, así que pásenle sus reclamos al IPE. Ancash tiene un gran potencial. En efecto, Ancash puede tener un parque industrial, una zona económica especial en Chimbote, que ya están como ley. O sea, simplemente hay que activar, hay que decirle al gobernador, necesitamos que el parque industrial del Santa se active y que la zona económica especial de Chimbote se active. Pero eso sí, háganos un favor, formen un directorio privado y ustedes no se metan. Simplemente denos la dirección de un directorio privado, que esté en la Cámara, que esté en la academia, las universidades, que esté la sociedad civil representada en ese directorio. Yo les aseguro que ese es el punto y el inicio de una transformación y un cambio en la región. Y ojalá que eso lo pongamos en un plan de desarrollo. Y les vengo a dar algunos ejemplos nada más de cosas que ya hace Chimbote, solamente para dar el salto. Como son sectores en los que Ancash ya está, como pesca para consumo humano, por ejemplo, pero hacer una transformación, no solamente convertir en harina de pescado la anchoveta, no solamente vender el jurel como congelado entero, no solamente exportar la pulpa congelada de la concha de abanico, no solamente el bloque congelado de pota, sino darle el formato de valor agregado, el valor, porque hay estudios internacionales que nos dicen cuánto crecería en valor. Mire, en el caso de la anchoveta pasaría de 8 a 10 veces más el valor exportable. O sea, solamente haciendo una transformación industrial en la anchoveta, jurel, concha de abanico, pota, que ya lo tiene, su producción o su exportación se multiplicaría por lo menos entre 3 y 4 veces más. Imagínense, otro sector que ya lo tiene. Ustedes exportan cacao, palta, arándanos, mango, uva, fresa. Todo eso exportan ustedes ahora. Están viendo las exportaciones, se están exportando bien. ¿Cuánto ha exportado Ancash el año pasado? ¿Quién sabe? Interesante número, 6.000 millones de dólares. Ancash ha exportado 6.500 millones de dólares. Cuando entras a ver qué exportó, te da pena. Minerales y agricultura. Entonces, claro, ¿eso se puede transformar en valor agregado para generar desarrollo? Sí, con lo que les estoy diciendo. Si a estos productos que hoy estas transformaciones a donde debería llegar esta industria siderúrgica, que le llaman la nueva canasta siderúrgica, miren cómo se podrían producir. Si hacemos un rápido cálculo, hicimos un estimado en el IRIX, vemos que ambos o los 4 sectores mencionados pueden potenciarse tremendamente. ¿Cuál sería la suma final de Ancash? Ancash podría, como son sectores que ya existen, no estamos creando nuevos, simplemente generar valor agregado, entre 5 y 10 años Ancash podría agregar a sus exportaciones, es decir, a los 6.000 que ya tiene, por lo menos 1.797 millones de dólares más de exportación, pero con valor agregado. O, en un terreno optimista, 6.500 millones de dólares más por año. Lo cual significaría que Ancash podría duplicar sus exportaciones entre 5 y 10 años. Tarea. O sea, ¿podemos cambiar el destino de Ancash en 10 años? Sí. Ya les estoy dando la receta. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Claro, no es fácil. Hay que hacer un plan estratégico. Pero en ese plan estratégico tiene que involucrarse la gobernación, tiene que involucrarse la academia, las universidades, la cámara, los empresarios. Eso es lo que necesitamos. Y por supuesto,
me ofrezco como Iris Elena a hacer ese trabajo de plan estratégico. Ahora viene ya, para que no nos vayamos tristes, pues, ¿no? O sea, hay algo que hacer, sí, hemos dicho. En antes no vamos a hacer ese plan estratégico. Pero a nivel país sí podemos hacerlo y podemos hacerlo ya. Nosotros desde IRIS hemos impulsado, y esto es una idea que yo impulsé desde que era presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, metimos una ley en el Congreso, ¿se acuerdan? Me dieron de alma, me dieron duro. Me dijeron proteccionista, caviar, me dijeron rojo, velasquista, me dijo, de todo me dijeron. Pero es que así es en el Perú, ¿no? En el Perú tú tienes que acostumbrarte a recibir palos porque así es, ¿no? O sea, pero si uno habla, lo critican. Si uno no dice nada, pues no dice nada. Total, ni chicha ni nada. Pero bueno, en el Perú nosotros hemos propuesto un plan de desarrollo industrial sostenible. Porque el Perú ya hizo algunas propuestas. El Perú tuvo una política proteccionista que nos fue muy mal. Estas políticas proteccionistas nos cerró al mundo y convirtió a la industria en una industria muy fuera de la competencia. En los 90 el Perú se abrió nuevamente al mercado y nuestras industrias, ¿qué hicieron? Quebraron, porque no podían competir con el mundo. Entonces no puede existir una política proteccionista, pero nos fuimos al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El extremadamente liberal. Los que creen que el mercado corrige toda la distorsión. Yo se lo digo por experiencia, señores, no he estado en el gobierno, pero desde mi lado empresarial, el mercado no corrige la distorsión. Esto de la oferta de demanda y punto, no es así. Hay distorsiones que hay que corregirlas. Si no, que alguien me responda. ¿Por qué se han perdido más de 30.000 unidades productivas en el emporio textil de Gamarra en los últimos meses? ¿Por qué se han perdido? ¿Porque el libre mercado corrige todo? ¿Por qué Trujillo dejó de ser esa gran capital del cuero y del calzado? Yo he ido a comprar cuántas veces calzado a Trujillo, seguro muchos de ustedes. ¿Por qué ya no existe esa industria? ¿Porque el libre mercado corrige todo? No. Por lo tanto, sí se requieren políticas claras que acompañen al crecimiento. Y eso es lo que falta. Y la política liberal dice que el Estado no debe meterse en nada. Al contrario del otro, el proteccionista dice que el Estado es el que mueve la industria. Totalmente en desacuerdo. Entonces no hay ni uno ni lo otro. Nosotros proponemos un modelo de industrial de desarrollo sostenible, pero con una política sectorial con enfoque territorial y gestión sostenible. ¿Y qué significa esto para decirlo en pocas palabras que todos nos entiendan? Definir políticas sectoriales. Y ya me han escuchado en toda la intervención hablar de qué es política sectorial. Entonces el Perú debería definir, yo diría, pesca con su mano directa. Yo diría, textil y confección. Yo diría, agroindustria, pero agroindustria, no agroexportación, agroindustria. Yo diría, industria forestal, maderería. Mira, ahí hay cuatro. La industria naval debería ser también un foco peruano. Ok, pero hay que definir políticas sectoriales. ¿Nos ponemos de acuerdo? Políticas de Estado. Nadie las toca. Que esté hasta en la Constitución y nos vamos todos caminando para ello. Política territorial, enfoque territorial. ¿Qué significa? Que estas implementaciones no pueden estar en Lima. Hay que definir cuáles son las regiones donde tienen las mejores potencialidades con recursos, ubicación, geopolítica, en fin, para generar esa implementación en la región. Y por último, sostenible. Es decir, esta inversión industrial tiene que generar riqueza económica, por supuesto, pero siendo socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Si no es así, olvídate de la inversión. Si ustedes mezclan estos tres factores, lo convierten en una política de Estado, estaríamos hablando de un modelo industrial sostenible que yo estoy seguro que es muy factible. Ante ello, y gracias a un convenio que hicimos con el Colegio de Ingenieros del Perú, presentamos un proyecto de ley. Este es otro, no el que presenté en la Sociedad Nacional de Industria, esto lo hemos hecho desde IRIS y con el Colegio de Ingenieros del Perú. Le hemos presentado al ministro de la Producción un nuevo proyecto de ley, que yo estoy en conocimiento que el presidente Gerín ya lo ha hecho suyo. Claro, me ha cambiado algunas cosas, pero así son los políticos, que ahora, que en este momento está en el Ministerio de Economía, esperando el visto bueno, que ya me dijeron ya que también ya hizo sus observaciones, como lo otro. Entonces, no tengo muchas esperanzas de que este proyecto se impulse, pero
yo sigo insistiendo terco en que Perú necesita un cambio y ojalá encuentre una ley de promoción de la manufactura. ¿Qué pasa si el Perú, porque aquí hicimos un poco de proyecciones económicas, qué pasa si el Perú implementa esta política de Estado que genere un desarrollo productivo? Bueno, hacia el 2050 el Perú podría reducir su pobreza del 30 al 10%. Esto es econometría, yo no se lo pregunté a Dalí, y hice un poquito de econometría y salió de que en el 50 el Perú podría reducir su pobreza hasta 10%. ¿Y qué pasaría con el peso de la industria en la economía peruana? Podría incrementarse hasta un 16,6%, ya un poquito más decente. Y lo que es mejor, ¿qué pasaría con el PBI per cápita de los peruanos? Pasaría de los $6.500 que es hoy a $24.800 en el año 2050. ¿Qué significa tener un ingreso de $25.000 per cápita por año por peruano? Es más o menos lo que tiene España el día de hoy, ¿no? España más o menos tiene 25.000. Entonces, sí se puede, señores, sí podemos llegar a eso. La pregunta es, ¿nos las vamos a creer o no? Porque ese es el gran problema que tenemos en el país. En el país seguimos pensando de que, bueno, pues así somos los peruanos. Cada vez que yo escucho esa frase, es que así somos los peruanos, a mí me da coraje. O sea, no podemos seguir repitiendo eso. Yo los invito a que no vuelvan a repetir esas palabras. Cuando algo sale mal, ¿qué decimos? Así somos los peruanos. No, así no somos los peruanos. Así somos los peruanos de no sé cuánto tiempo. Que aceptaron la corrupción, que aceptaron la realidad hasta ahora. Pero no debemos seguir pensando así. El Perú no puede seguir pensando eso. Y el Perú en el 2050 sí puede ser un país sostenible. Y yo para eso los convoco a todos ustedes. Muchas gracias, señores, por la paciencia.